Soy Andrés Araujo y voy a hablar un poco acerca del amparo constitucional y cómo éste se encuentra establecido dentro de nuestra Carta Magna, así como su concepción universal y realmente excepcional con respecto al derecho comparado y a los derechos protegidos. En este sentido hay que señalar que la acción de amparo procede en Venezuela para la protección de todos los derechos constitucionales que se encuentran en ella enumerados, con una especial importancia en su artículo 23. Por tanto, de allí que se conciba que en Venezuela no hay derechos o garantías constitucionales y fundamentales que no sean justiciables mediante la acción de amparo. Es precisamente de esta universalidad que señalaba que se acarrea como consecuencia que en Venezuela el llamado derecho de habeas corpus se encuentre configurado como parte del derecho de amparo o, si se quiere, como una manifestación del mismo. Así lo vemos reflejado en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo. Así pues, el amparo constitucional procederá contra cualquier acto, hecho u omisión de autoridades o de particulares que violen derechos o garantías constitucionales o amenace con violarlos, quedando reflejado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo. De modo de que ninguna actuación u omisión pública escapa del amparo, quedando únicamente excluido de esta acción lo que se encuentra establecido en el artículo 6, numeral 6 de esta Ley Orgánica. En lo que respecta a las condiciones de admisibilidad y de procedencia, señalar que la acción de amparo, como las demás acciones judiciales, se encuentra sometidas a una serie de condiciones de admisibilidad. En este caso, establecidas por la Ley Orgánica sobre el Amparo, pero también por el Código de Procedimiento Civil. Así, la misma Ley Orgánica de Amparo lo establece en su artículo 48. Cuando se habla de su procedencia, el artículo 4 de la Ley de Amparo especifica que éste procede contra la actividad judicial cuando un tribunal está actuando fuera de su competencia o lesionando un derecho constitucional, salvo las excepciones que se encuentran previstas por la misma ley. Sin embargo, cuando se habla de su naturaleza jurídica, las cosas no parecen tan claras, ya que los autores no se han puesto totalmente de acuerdo acerca de que si el amparo es un recurso o, por el contrario, es un juicio. Se señala que el amparo no es un recurso, ya que por su esencia supone la existencia de un acto o una sentencia que sería el objeto de impugnación para revisión o modificación. Sin embargo, en materia administrativa, los recursos se proponen directamente al órgano autor de la decisión o al órgano superior. Pero en materia judicial no es igual, porque los recursos ordinarios persiguen que el juez anule, revoque, modifique la sentencia, providencia, orden o resolución dictada por el órgano judicial. Por lo tanto, el amparo no persigue la revisión de un acto, sino la inmediata restitución de los derechos o de las garantías. Por otro lado, decir que la sentencia de amparo no es declarativa, ya que con ella se agota con la sola declaración de la existencia o inexistencia del derecho. Tampoco es una sentencia en ninguno de sus dos sentidos, entiéndase positivo o negativo, ni es una sentencia constitutiva. Más bien, hay quienes ubican el amparo dentro de las categorías llamadas de sentencias cautelares, en la medida en la que no prejuzguen sobre la juridicidad del acto causante del agravio, ni se pronuncien en torno a la validez o a la nulidad, sino únicamente en cuanto que ha habido un acto, un hecho o una omisión que configura o puede llegar a configurar una violación o amenaza de derechos. Respecto a su característica, señalar lo establecido en el artículo 27 de la Constitución, que establece que será oral, público, breve, gratuito,
y no sujeto a formalidades. Son precisamente estas características, la de oralidad y ausencia de formalidades, las que regirán este tipo de procedimientos. Con respecto a la competencia judicial, señalar que se encuentran condicionadas por las dos modalidades de ejercicio de derecho de amparo, tanto en forma conjunta con otra acción o recurso, o como acción autónoma. Para el primer caso, en conformidad al artículo 3 de la Ley Orgánica; para el segundo caso, en conformidad a lo que señala el artículo 7 de la misma ley. Dentro de la forma de ejercicio del derecho de amparo encontramos la acción autónoma de amparo y la pretensión de amparo acumulada a otras acciones judiciales. Ambas con fundamento en lo que era la antigua Corte Suprema, que emanó una sentencia que data del 10 de julio de 1991 y que sustenta para ambos casos su soporte legal. A modo de cierre, señalar que la acción de amparo es una garantía constitucional, que Venezuela, respecto a muchos otros países de América Latina, se encuentra aventajada en esta materia, que su procedimiento en todos los casos debe ser oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades, que todos los jueces son competentes, aun cuando en principio el artículo 7 señale que sean los de primera instancia, y finalmente que todos los derechos constitucionales son justiciables o amparables. Muchas gracias.